Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes este lunes. El día de hoy en los seminarios de la Academia de Acuicultura vamos a tener la charla del doctor Daniel Vadillo Zapata. Él es oceanólogo de profesión, tiene maestría en oceanografía costera y doctorado en ecología molecular y biotecnología. Ha realizado sus estudios en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Ensenada. Y durante su trayectoria ha trabajado con distintas especies de crustáceos y peces de agua dulce y marinos, todo enfocado hacia la acuicultura. Su área de trabajo está dentro de la nutrición, fisiología y producción de organismos acuáticos. Actualmente está el doctor Vadillo, que nos acompaña el día de hoy, está como catedrático o investigador por México de CONACYT y está asignado a la Universidad de Guadalajara en el campus de Puerto Vallarta, en el campus Cucosta de la UDG. Es investigador de tiempo completo y pertenece al Departamento de Ciencias Biológicas e imparte las materias de acuicultura en la licenciatura de biología. También da clases en la maestría y el doctorado de esa casa de estudios. El doctor Vadillo cuenta con más de 35 publicaciones en diferentes revistas científicas y tiene estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales y colabora en varios proyectos de investigación para el uso de especies nativas en la acuicultura, con especies que podrían tener un alto potencial para ser llevados hacia esta área. Agradecemos mucho que esté el día de hoy el doctor Vadillo por acá. Y ahora sí que, doctor, te dejo, doctor Daniel, te Muchas dejo gracias. el micrófono y la cámara para que nos platique sobre el laboratorio de calidad de agua y acuicultura experimental de Cucosta, ahí donde trabajan ustedes. Te Sí, agradezco pues mucho haber aceptado la invitación. muchas Aquí gracias, doctor. estamos. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias por este tiempo, pues para exponerles un poquito sobre lo que nosotros estamos desarrollando aquí en el Laboratorio de Calidad de Acuicultura Experimental, pues aquí en Puerto Vallarta. Y pues muchas gracias por la presentación. Trato de empezar esta diapositiva con esta serie de imágenes de las especies con las que nosotros estamos trabajando. Y ahorita voy a tratar un poquito de ir explicando, tenemos muchos trabajos y como le comentaba al doctor Daniel, pues ahora sí que una disculpa a muchos de los estudiantes que no los podemos meter ahí con su trabajo por el tiempo, porque es poquito el tiempo, pues en realidad tratar de expresar todo lo que realizamos aquí en el laboratorio, pues es difícil. Entonces, me gustaría empezar con la parte de crustáceos. Ahí está. Bueno, pues dentro de los invertebrados y crustáceos decrópodos que existen en el mundo, ahí voy a mover esto porque está. Pues en México destacan algunos que son de gran importancia, principalmente del género Macrobrachium, como es Macrobrachium carcinus, Macrobrachium acanthurus, Macrobrachium americano y Macrobrachium tenellum. Entonces, hemos estado trabajando arduamente con este género y algunos de los trabajos que estamos desarrollando aquí dentro del laboratorio, ahí está, pues van principalmente enfocados a Macrobrachium tenellum, que es una especie endémica que se encuentra desde Baja California Sur hasta el Perú. Principalmente lo encontramos en ríos, lagunas costeras y estuarios. Es una especie que nosotros consideramos que tiene alto potencial de cultivo y que podría ser llevada bien a acuacultura. Eh, Sabemos hoy en día que la acuacultura principalmente se basa en ciertas especies, por ejemplo el camarón, pues tenemos Litopenos banamei, que es el que más se cultiva a nivel mundial. Sin embargo, hoy en día el tratar de hacer cultivos hiperintensivos y tratar de desarrollar la mayor cantidad de organismos dentro de un cultivo, pues ha llevado a que tengamos muchas enfermedades y pues cada vez creemos que la posibilidad de que en un futuro pues ya no se pueda desarrollar este cultivo o que volvamos a regresar otra vez a esos cultivos donde colocamos muy poquitos organismos y que no se estresaran. Entonces, creemos que Macrobrachium tenellum, que se encuentra mucho en el ambiente todavía, pues podría ser un candidato para poder empezar a utilizarlo en el cultivo de crustáceos. Sin embargo, pues existen siempre muchas problemáticas para llevar a cabo que una especie podamos desarrollar toda la información, ¿no?
Entonces siempre tenemos que ir buscando esa información, no dejarlo hasta el último, no llegar hasta que ya no tengamos la especie o que ya prácticamente esté en peligro de extinción y empezar a desarrollar la información para poderla llevar ya sea a cultivo o empezar a hacer repoblamientos y empezar a ayudar a recuperar estas poblaciones. Tenemos que empezar desde un momento. Un ejemplo de esto, y que a lo mejor todos lo conocen, no es específicamente con crustáceos, pero por ejemplo con peces, existe en Ensenada, Baja California, o han escuchado hablar todos de la totoaba. Entonces es un pececito que ya está en peligro de extinción y el doctor que ha investigado sobre cómo llevar a cabo la totoaba, pues lleva más de 30 años desarrollando información y apenas hace, no sé, no más de 10 años logró cerrar el ciclo de producción y pues ahí está empezando a desarrollar los cultivos, a poder hacer repoblamientos. Entonces, pues ellos sí empezaron a partir de que empezó a hacer este proceso de una especie en peligro de extinción, empezaron a desarrollar la información, pero pues ya lleva 30 años trabajando el doctor y pues ahí apenas van en los primeros resultados de toda esa investigación. Se han ido desarrollando. A mí me gusta decirles a mis estudiantes que la parte de la acuacultura es como si la imagen que ustedes están viendo la rompen en 10 pedacitos, eh, y cada uno de estos pedacitos los voy solucionando esos problemas y una vez que ya tengo este rompecabezas de estos 10 pedacitos bien establecidos, bien identificados, pues ahora tengo que yo como investigador o como persona que me interesa ver lo de la parte de acuacultura, cada uno de esas 10 piececitas las voy a volver a partir en 10 y así cada vez voy a ir haciendo más un focus hacia esa imagen. Entonces, siempre tenemos que ir desarrollando cada vez más información. Entonces, con Macroaceae tenellum, pues es algo muy característico. Esto es parte de su ciclo de vida. Pues es un organismo, pues también a la vez es un poquito complicado porque se encuentra en el agua dulce y cierta época de vida se encuentra en el agua salobre. Haces la parte de la reproducción en la parte, empieza desde agua dulce, pero ellos para llevar a cabo, no sé, a ver, déjame ver si se puede ver el puntero, se puede cambiar aquí. Ok, entonces lleva a cabo la parte de desoves y un poco de reproducción en el agua salobre y pues ahí cuando salen las larvitas pues ya salen, pasan sus diferentes estadios larvales y pues otra vez hace este proceso de migración hacia arriba, arriba, ¿no? Entonces esto es su ciclo de producción. Dentro de acuacultura yo creo que el mayor problema que tenemos siempre al tratar de encontrar una especie con potencial o que nosotros digamos, bueno, esta especie sí la podríamos llevar a acuacultura. Nosotros en el laboratorio de calidad de agua y calidad de agua de cultura experimental nos tratamos de salir de utilizar las especies tradicionales como siempre, o sea, tilapia, bagre, trucha, tratamos de buscar otras especies que pensamos que tuvieran ese potencial acuícola. Entonces, con Tenellum, pues y con muchas de las especies, nuestro gran problema o el cuello de botella siempre en las especies es la parte larval. Ese es uno de los más grandes problemas que tenemos, ¿no? O sea, tratar de encontrar las características de una vez que hicieron el proceso de reproducción, macho y hembra, y que están ya los huevos por eclosionar, esa sección de que el organismo pase esa fase larval es bien complicada y ese es donde más tenemos problemas en muchas de las especies. Algunas personas dicen, no, ¿sabes qué? Es que no te metas en problemas, vete con especies que tengan que los huevos sean mucho más grandes para que no tenga tantas fases larvales y eso, pues ahora sí que todos quisiéramos trabajar a lo más fácil con las especies, ¿no? Entonces, nosotros al tratar de ver esta situación y esta problemática con Tenellum, nosotros podemos mantener a Tenellum desde 0.5 gramos, muy, muy pequeñitos los animales, llevarlos a adulto, hacer el proceso de reproducción, pero justo en este cuello de botella que les acabo de decir, pues es donde tenemos el gran problema. No podemos cerrar el ciclo de producción por todas las variables, temperatura, pH, salinidad, que interactúan pues para que podamos llevar a cabo que llegue a bien esas fases larvales y podamos tener un juvenil y pues poder empezar a hacer el crecimiento de estos organismos. Entonces, al tener toda esta problemática, pues empezamos a ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer con tenerlo? Entonces, tenemos estudiantes, en este caso, Manuel Alejandro Vargas Ceballos, estudiante de doctorado, que se empezó a evaluar el efecto de la salinidad sobre los embriones. ¿Cuál era la principal o cuál es la salinidad más adecuada para que el embrión sobreviva?
dentro de este proceso que les acabo de decir ahorita del ciclo de vida, de estar en agua dulce y pasar a agua salobre y volver a regresar otra vez a agua dulce, pues es donde se vuelve complicado. Entonces ellos empezaron a hacer estudios donde cuál era la salinidad más adecuada. Entonces probaron diferentes salinidades, ahora sí que desde agua dulce hasta agua salada completamente, y pues encontraron que la mejor sobrevivencia o la mayor sobrevivencia se dio a 10 partes por mil. Entonces ya dentro de este rompecabezas, pues ya colocamos una piececita sobre todas estas fases larvales. Y después empezamos a ver, bueno, pero también a ver, vamos a ver cómo se hace el desarrollo embrionario, qué es lo que pasa con el langostino. Bueno, nosotros aquí cuando vamos al campo, nosotros utilizamos pues ahora sí que hay muchos métodos de colecta, hay muchos métodos muy tradicionales, pues está la atarraya, el poner chacaleras, poner trampas, todo. Nosotros utilizamos otro método que es la electropesca. Esta parte o este equipo, la verdad es que nos vino a solucionar muchísimos problemas. Hay otras técnicas de muestreo que el esfuerzo pesquero que realizamos al colectar los organismos pues es muy largo el tiempo. O sea, tenemos que un día poner las trampas y al otro día volver a regresar, que alguien más se las llevó, muchísimas problemáticas. Sin embargo, la electropesca es un equipo que ya se ha utilizado a nivel mundial y que nosotros lo estamos haciendo aquí en el laboratorio y que prácticamente en menos de 3 4 minutos ya traemos unos cuantos miles de animalitos, ¿no? Entonces es muy rápido la colecta. Entonces empezamos a traer hembras que ya se encontraban, pues ahora sí que estaban ovadas o que ya se encontraban maduras gonadalmente, las poníamos en peceras y esperábamos a que desovaran. Una vez que ya estaban limpias, prácticamente poníamos a los machos, hacían el proceso de reproducción y empezamos a seguir cómo se comportaba este desarrollo embrionario. Pudimos diferenciar que prácticamente son 12 etapas del desarrollo embrionario y pues ahí están algunas imágenes de cómo se va desarrollando los organismos, pues hasta llegar al punto del día que va a eclosionar y pues ya se empieza a ver por ejemplo, ya el último día, pues vemos una serie de aquí en el saco vitelino de pequeñas burbujas de aceite que ya prácticamente son con las que se va a alimentar las primeras etapas de vida. Nos pudimos dar cuenta que cuando la larvita eclosiona, empezamos a tener problemas, que era lo que les decía ahorita del cuello de botella, empezamos a tener problemas porque justamente se acaba esta parte vitelina y pues prácticamente le tenemos que dar de comer porque prácticamente 2 días o día y medio post eclosión, pues prácticamente se nos empezaba a morir todas las larvitas porque todavía no encontramos el alimento adecuado para darle en esta fase postnuclear. Entonces empezamos a trabajar también con alimentación en la parte de las larvas. Utilizamos ahora sí que lo que existe en la literatura, utilizando pues ahora sí que diferentes métodos de alimentación. Trabajamos con alimentos micropulverizados, trabajamos con yema de huevo, trabajamos con dietas que se utilizan para otros ya camarones que ya se han estudiado. Entonces, tratamos de utilizar una variedad de alimentos para ver cuál era lo que más le funcionaba. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Pues la parte de soya 1, la parte del cefalotórax, se encuentran estas burbujitas que son de aceite, en lo cual se va a empezar a alimentar. Y entonces empezamos a trabajar con estos alimentos y lo primerito que nos dimos cuenta es que para otras especies, de Macrobrachium en general, la información dice que las larvas en el primer estadio, cuando es OEA1, se alimentan con artemia recién eclosionada. Y entonces aquí fue donde ya nos encontramos con otro problema porque pues justamente cada especie tiene ciertas características muy especiales. Por eso es que tenemos que trabajar con todas las variables: salinidad, alimentación, pH, amonio, nitritos, con todas las variables posibles para poder desarrollarlo de mejor manera. Entonces vimos que en otras especies, dicen que con artemia recién eclosionada, en esta imagen que se encuentra aquí, en donde está el cursor, vemos una larva de tener un SOEA1 recién eclosionada y le empezamos a dar de comer artemia recién eclosionada. Tomamos esta imagen y pues vemos que, hagan de cuenta, es como si a ustedes les diera de comer, ¿sabes qué? Cómete una sandía enorme de un solo bocado. Pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, pues prácticamente, ahora sí que la información que existe sobre que se pueden utilizar con artemia recién eclosionada, pues no funciona para Macrobrachium teleno. Entonces empezamos a trabajar con otros alimentos, como ahorita les acabo de decir, pulverizados, y encontramos que como primer estudio sobre esta alimentación y poder empezar a pasar más días de este desarrollo de soya,
pues tenemos que alimento micropulverizado nos funcionó, lo teníamos en el estómago, lo teníamos en el intestino, también trabajamos con el D5, utilizamos un sistema de Biofloc para la alimentación y pues también empezamos a ver que ya se encontraban partículas de Biofloc en el estómago, también trabajamos con la llama de huevo que también ya empezamos a ver que se encontraba en el estómago y un poquito de alimentos inertes de la marca Epifit, también lo encontramos. Sí no pudimos hacerlo con lo que era los náuplios de Artemia, que era nuestro principal problema. Entonces también ahí nos empezamos a preguntar otras cosas en donde dijimos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor también todo es producto de qué le estamos de comer, qué le estamos dando de comer a los reproductores para que ellos dejen una mejor alimentación hacia las larvas, ¿no? En este caso a las orejas que van a punto de eclosionar. Entonces empezamos a trabajar también con la parte del efecto de la alimentación en las hembras reproductoras y empezamos a ver que esta alimentación, nosotros tenemos la capacidad de poder realizar nuestras propias dietas aquí en el laboratorio, tenemos un laboratorio de producción de alimentos, entonces trabajamos con diferentes niveles de proteína, diferentes niveles de lípidos y empezamos a trabajar con pruebas en cuanto a el porcentaje de eclosión, o sea, con respecto a la alimentación, sometimos larvas a pruebas de estrés salino, estamos con pruebas de estrés por temperatura, por pH, entonces nosotros también creemos que una buena alimentación a la parte de los reproductores, eso se va a ver reflejado en una mayor índice de sobrevivencia en las larvas, ¿no? Entonces, les digo, pues al final de cuentas es ir buscando todos estas piececitas de ese rompecabezas y pues tratar de ir generando más información. Tenemos muchísimo más información sobre esto de alimentos, pero les digo, por el tiempo, pues es difícil tratar de presentarlo todo. También pues estamos trabajando con otras cosas porque pues no nada más es ver cosas de una vez para que sobreviva la larva, sino también a los productores que empiecen a ver o a voltear hacia estas nuevas especies como es Macrobrachium tenellum, pues bueno, a ver qué es en qué densidad las tengo que cultivar, cómo le tengo que hacer para cultivarlos. Entonces estamos generando trabajos justamente también ahí que ustedes con el posgrado, pues tenemos ahí uno de sus compañeros que fue estudiante de la maestría en ciencias biológicas y agropecuarias. Trabajamos también con el doctor Ponce Palafox, que en paz descanse, y también trabajamos con el doctor Leonardo Cárdenas en la parte de investigación, ahí con ustedes en la UAN. Y en este caso, pues trabajamos con lo que era el efecto de la densidad de siembra de estas larvitas. Las larvitas, les digo, no podemos cerrar el ciclo todavía, no podemos, ahora sí que una parte del laboratorio sigue trabajando ahí con la parte de las larvitas, pero les digo, tenemos que ir poniendo todas estas piececitas. Entonces vamos al medio natural, traemos organismos que fueran casi del mismo tamaño, todos igualitos, y pues colocamos en estanques de geomembrana, pues en unas jaulas que creamos. Aquí se alcanza a ver en el cursor las pequeñas jaulitas que creamos. En unas metimos 50, 100, 200 y hasta 400 organismos por metro cuadrado en estas jaulitas, ¿no? Entonces el mejor resultado se obtuvo que pues entre 50 y 100 era el mejor resultado. Sin embargo, también aquí empezaron a salir otra serie de preguntas porque teníamos organismos que tenían 3, 4 centímetros y había organismos, a pesar de que se pusieron en el mismo tiempo todos, había organismos que ya tenían más de 12, 13 centímetros. Entonces empezamos, oye, ¿por qué pasa esto? Empezamos a ver esa diferencia entre el crecimiento pues era importante y entonces tal vez eso también había una limitante dentro de Tenellum. Entonces empezamos a trabajar con otras cosas para ver qué es lo que pasaba. Fuimos al medio natural de otra vez y volvimos a colectar organismos y hicimos otro trabajo. Entonces vimos cómo existe un efecto que se le llama el efecto toro, en donde el grupo de machos, ahí sí crece, ahora sí que como eso lo que hemos escuchado del macho alfa lomo plateado, crece un organismo, a pesar de que los metimos todos en el mismo tiempo, como se muestra aquí en la imagen, vean, pues organismos de un peso de 0.14 gramos, pequeñitos, y vemos que hay una serie de morfotipos que se formaron y que seguramente esto se forma en el medio natural
y lo que hace es que el macho restringe el crecimiento y la alimentación de los otros organismos. Entonces ya aquí también nos planteamos ideas de decir, bueno, pues entonces si esto se lleva a cultivo, pues se van a tener que hacer cosechas parciales para ir retirando estos organismos más grandes y que permitan que organismos más pequeños pues empiezan a crecer en ese escalafón dentro de estos comportamientos de diferentes morfotipos que tienen estos organismos. Entonces, seguimos generando información con relación a varios temas, porque les digo, los estudiantes, pues cada quien le ponemos su tema. También trabajamos con el efecto de reotaxis, este fenómeno que se da de acuerdo a las corrientes. También lo hacemos por lo que justamente en el ambiente natural se han creado presas, se han creado zonas de contención en los arroyos, pues para poder captar el agua. Sin embargo, pues no vemos cuáles son los efectos que tienen estas barreras antropogénicas en los organismos y pues también evaluamos ese tipo de cosas con Macrobrachium tenellum. Pusimos diferentes estructuras con diferentes ángulos, por ejemplo, si lo extrapolamos, por ejemplo, pues a estas presas que se hacen donde a veces las cortinas tienen prácticamente casi 90 grados de inclinación, es una barrera completa y son 40, 50 metros de altura, pues eso es importante porque también nosotros no tenemos que tener esa capacidad de poder decir al gobierno, mira, pues al final tienes que crear estructuras, ok, haces la presa, está bien, porque es una necesidad que tenemos de agua, pero también tienes que pensar en esos animalitos que al poner esas estructuras tan grandes, pues no los van a poder subir, no van a poder hacer ese proceso de migración y pues al final de cuentas vamos a interrumpir sus ciclos naturales de los organismos. Entonces, decirle al gobierno, mira, pues crea algunas formas o algunas zonas para que el organismo pueda subir. Esto ya lo hacen con otros organismos a nivel mundial, en algunas presas, por ejemplo, para el salmón, le ponen ciertos, está la cortina de la presa, pero tiene ciertas estructuras por un lado que hace que el salmón vaya subiendo poco a poco hasta llegar del otro lado en donde ya prácticamente está la presa y que pueda seguir su proceso de migración. Entonces aquí pues pudimos determinar ángulos que pueda subir Macrobrachium tenellum, inclusive trabajamos con diferentes superficies para poder ver si podía subir dependiendo de la superficie, trabajamos con la corriente, si diferentes intensidades de corriente para que ayuden a tenellum haga ese proceso de migración. Entonces les digo, o sea, al final de cuentas es muchísima información que vamos generando como para explicarles cada uno de ellos y ahorita cuando termine hay preguntas, pues lo podemos hacer. Tú me dices, Daniel, cuando vayamos, porque yo tengo muchos temas. Entonces, hemos estado Adelante, trabajando adelante. con otras especies, no nada más con tenellum, trabajamos con Macrobrachium americanum, que es una especie que también ya tiene un alto potencial, ya pues más que nada van y lo colectan. Estamos hablando que el kilo de organismos de esto anda entre 600 y 700 pesos, es un valor muy grande. Entonces estamos trabajando con biología reproductiva, composición bioquímica del huevo, trabajamos con la caracterización de estos huevos de los organismos. En este caso, por ejemplo, pues Macrobrachium americanum encontramos que llega a poner hasta 156,000 huevos, o sea, es muchísimo. Hicimos la caracterización tomando fotos de cómo es el comportamiento, la cantidad de agua, longitud de los huevos. Entonces tenemos muchísima información, también trabajamos cuanto a cuál es su contenido, a esta caracterización en cuanto a análisis bromatológico, cuántas proteínas, cuántos lípidos, cuántas cenizas es lo que aporta este organismo como alimento para consumo humano, el perfil de aminoácidos en tanto al organismo como a los diferentes estadios que tienen esa masa ovígera. Al final de cuentas también pensando en lo que veíamos con tenellum, ¿no? O sea, si el animalito, la hembra está mal alimentada, pues seguramente también su descendencia va a estar mal alimentada, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar también en esos aspectos. Trabajamos en cuanto al perfil de ácidos grasos que contiene la hembra y qué es lo que deposita en los diferentes o en la masa ovígera, ¿no? Trabajamos con otras especies, igual con biología reproductiva y es pues ver cuántos
huevos y cuál es la fecundidad que tienen. No todos son específicamente para consumo humano, pero también tenemos otras áreas, pues está la acuariofilia, que algunos de estos organismos son muy bonitos para llevar acuariofilia, pero pues tenemos que tener toda esta información, cuándo se reproduce, cuánto se reproduce, una serie de piezas que tenemos que ir haciendo si en este caso lo quisiéramos llevar a la parte de acuariofilia, ¿no? Tenemos otras especies que también que no son del género Macroarchaea, en este caso es Atea margaritácea, del género Atea, y pues también se consume mucho de manera tradicional en los ríos, pero pues no existe nada de información sobre ella en respecto a fecundidad, rendimiento reproductivo, inclusive hasta aspectos como de pesca, cuánto se pesca, la época de pesca, no existe nada de información. Entonces pues tenemos que ir buscando esas especies que a pesar de que las personas que se encuentran cercanas a ríos, o la gente o los pueblitos que se encuentran cercanos a los ríos dicen, no, pues es que esto es lo que más consumimos, pero no hay información que les podamos dar sobre esto cuánto te aporta al estar consumiendo estos organismos. Entonces, hay mucha información por desarrollar. Otra especie que trabajamos aquí en el laboratorio es Dormitato latifrons. También es un organismo endémico que seguramente también se encuentra acá para Nayarit. Le llaman chame, puyeque, popoyote, chopopo, chacalo, dormilón gordo del Pacífico. Es un organismo que nosotros también creemos que tiene alto potencial. Lo encontramos desde el sur de California pues hasta Ecuador. Tiene una gran importancia ecológica en México, en algunos estados como sería Guerrero, Chiapas, por ejemplo también en Guatemala, en Ecuador, es muy consumido. En Ecuador tienen hasta una semana para darle como de que ese día solo se consume ese organismo, hacen platillos de producción sobre esta especie. Entonces nosotros tratamos de ahí de ir viendo primero pues cuál es la calidad nutricional de este organismo, o sea, una vez que ya lo extraemos, pues qué nos va a aportar como un organismo nuevo, con alto potencial, y lo comparamos con otras especies y al final de cuentas vemos que es muy parecido su perfil nutricional en cuanto a ácidos grasos contra otras especies como trucha, también como Orichromis. Entonces, tiene alto potencial de cultivo, sí, pues también en el perfil de ácidos grasos con respecto a otros organismos, como les acabo de mencionar. Y empezamos, dijimos, bueno, pues si tiene alto potencial, se consume, pues hay que empezar a evaluar cuáles son los requerimientos de proteína y lípidos que necesita el organismo para poder llevar acuacultura. No nada más es agarrar y darle de comer, pues avienta el alimento para tilapia, pues no, o sea, cada animalito tiene sus requerimientos nutricionales, cada etapa de vida de los organismos tiene diferentes requerimientos nutricionales, entonces pues también hay que empezar a trabajar con ellos. En este caso fue para juveniles y a pesar de que elaboramos 4 dietas con 30 de proteína, 8 de lípidos, 30 de proteína, 16 de lípidos y 40 de proteína, 8 de lípidos, 40, 16, quisimos trabajar con niveles bajos de proteína, medio altos, y de lípidos bajo y pues alto. Encontramos que no había diferencias estadísticas, entonces pues nosotros ahí en cuestiones de monetarias decimos, bueno, pues si no hubo diferencias en 40-16, pues hay que darle la dieta con 38, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una dieta 38 seguramente me va a costar 100 pesos y 40-16 seguramente me va a costar 300 pesos. Entonces aquí ya se fue por algo más monetario, entonces para poder decir con qué dieta poderle dar a los animalitos, ¿no? Estamos también trabajando con respecto a las características que proporciona Dormitato latifrons en cuanto a el uso que le podemos dar a esta especie y si realmente este perfil de aminoácidos que estamos utilizando o que estamos viendo de los organismos puede ser utilizado pues inclusive para los requerimientos de niños de entre 1 y 2 años, tratar de buscar esta parte de malnutrición de las zonas ribereñas y pues al final de cuentas tratamos de buscar alimentos que sean buenos y que le podamos demostrar que son buenos, pues para tratar con esta seguridad alimentaria que tenemos que tener hoy en día, ¿no? Para los más desprotegidos. También pues hacemos cuestiones de hematología y pues una vez que los extraemos o que los tenemos en cultivo, pues hemos medido sus características hematológicas en sangre, pues para también tener ya una referencia sobre si los organismos se encuentran sanos o no se encuentran sanos.
a la hora del cultivo y pues a la hora de que los vamos a cosechar. Entonces tratamos de hacer una caracterización y tratamos de poner estos parámetros como parámetros de referencia con respecto a cuando se llegue cuando se lleve a cultivo a Dormitato latifrons. Estamos también trabajando con aspectos de producción, hemos trabajado con estanques de concreto. En un principio, pues como todas las especies, no sabemos cuántos meter en un estanque, pero realmente no se sabe nada de información, entonces empezamos con poquitos organismos, 3, 4, 5, 6 organismos, 7 organismos por metro cúbico, no encontramos diferencia. Y después platicando con investigadores de Ecuador, nos dicen, no, pues es que aquí nosotros los cultivamos a muy alta densidad. Entonces dijimos, bueno, pues hay que probarlo, a ver qué pasa. Entonces empezamos como, ahora cambiamos totalmente la densidad de producción, entonces trabajamos con 20, 40, 60 y 80 organismos por metro cuadrado y no obtuvimos diferencias, obtuvimos claras diferencias en donde 80 organismos por metro cuadrado fue el que creció mejor. Entonces, pues prácticamente a Dormitato latifrons le gusta estar juntos, no le gusta estar muy hacinados. Entonces, eso nos ayudó a que tuviéramos un mejor crecimiento. Igual tengo tablas de crecimiento, pero por tiempo, para que no alcance el tiempo. Empezamos a trabajar con el efecto de sustitución de ingredientes. En este caso trabajamos con la sustitución de harina de soya por harina de pescado en Dormitato latifrons en 0, 40, 70 y 100% de sustitución de la harina de pescado por harina de soya. Encontramos que podemos sustituir el 100% de la harina de soya y pues los organismos crecen muy bien, no tenemos efecto a 60 días de cultivo. En esto sí queremos seguir trabajando más en esta parte de reemplazos de ingredientes y tal vez también tener más tiempo de experimentación para ver si tenemos efecto en estómago o parte visceral o en algún otro efecto que pudiese provocar estos cambios de la harina de pescado que tradicionalmente se le daba por otros ingredientes. También trabajamos con otras cuestiones. Les digo, al final de cuentas es hacer un rompecabezas de cada una de las especies. Entonces vemos que la acuacultura, pues prácticamente utilizamos chile, mole, pozole en el color de los estanques. Entonces, en este caso, pues sí existe y está reportado contra otras especies en donde que el efecto del color sí tiene un efecto claro en el crecimiento de los organismos. Tratamos de probarlo con Dormitator. Aquí trabajamos con colores que fue blanco, amarillo, azul y negro y pudimos encontrar que los organismos prefieren más los colores oscuros para tener un mejor crecimiento. Y algo característico, bueno, también hicimos lo que fue parámetros hematológicos. En este caso, encontramos que los del negro fueron los que más se encontraban mucho más sanos, pero algo característico que se nos llamó mucho la atención, fue que Dormitator tiene esta plasticidad de poder cambiar de color. Entonces cambia sus coloraciones para tratar de mimetizarse con el ambiente y entonces es un organismo que si no es como para acuacultura, que nosotros lo quisiéramos destinar para acuacultura, para consumo, por toda esta versatilidad que tiene y porque creemos que es un organismo con alto potencial, pues también puede ser llevado a acuariofilia, ¿no? Que presenta bonitos colores dependiendo del fondo del estanque. Por lo regular en el ambiente natural lo encontramos así como esas fotos que se ven ahí, un poquito rojizos con algunos punteados o negros o grisáceos, ¿no? Pero sí tiene esta capacidad de poder cambiar de color. Sin embargo, no se queda con ese color, o sea, automáticamente cuando lo cambiamos, el blanco lo cambiamos a otro color de estanque, rápido él trata de mimetizar con los colores que tiene en el medio del estanque, ¿no? Hemos trabajado, ahora sí que hicimos también pues como una revisión de todo lo que se ha hecho con Dormitator en la parte de ecología, reproducción, hábitat, nutrición, patología, acuacultura, tecnologías de nutrición y pues en la Web of Science sobre todo lo que se está haciendo con Dormitator, pues para tratar de no reproducir información o para tratar de ir buscando ese rompecabezas y si ya están trabajando en otros países con Dormitator, pues no nosotros seguir haciendo lo mismo, sino seguir buscando más información con Dormitator. Estamos trabajando hoy en día, pues también son compañeras de ustedes que están ahí en la universidad, en Aguán, con el efecto de la salinidad en el desempeño productivo y bienestar animal de Dormitator, pues es evaluar justamente también Dormitator tiene esta plasticidad de estar en agua dulce y en agua salada,
hemos hecho estudios donde prácticamente lo agarramos del agua dulce, lo metimos al agua salada y en cuestión de 1 o 2 minutos prácticamente el animalito ya se estabilizó. Entonces tiene esa capacidad muy rápida de poder, ante estos cambios, estos shocks salinos, pues poder cambiar y no muere, sobrevive, ¿no? Entonces estamos trabajando ahora viendo sobre el crecimiento, cómo le afecta y en la alimentación de los organismos. También estamos trabajando con sustituir los aceites de pescado por otras fuentes de aceite, también compañeras de ahí de ustedes de la universidad. Trabajamos también en el laboratorio, no solamente con peces, trabajamos con microalgas, estamos dentro de este cuello de botella que les mencionaba con Tenerum, pues también la parte larval necesita de una producción de microalgas para poder darle alimento vivo y después ya pasar a darle esa comida a los organismos. Entonces estamos trabajando con microalgas, utilizando fertilizantes agrícolas que se utilizan en la agricultura tradicional, es ver cómo crecen y con cuál tengo los mejores crecimientos en el menor tiempo, trabajando con concentraciones de fertilizantes y pues todo con la finalidad de poderlos utilizar en la alimentación de otras especies. En este caso de lo que fue el fertilizante, trabajamos con varios. Baifolan, que si ustedes van a cualquiera de la agricultura, del fertilizantes para la agricultura, está Baifolan. Vimos que Baifolan, pues prácticamente tuvimos la mayor concentración, la mayor densidad celular y pues también algo muy característico fue el tiempo en el que lo hicimos. O sea, con Baifolan en prácticamente 15 días ya teníamos una mayor producción. Sin embargo, con otros fertilizantes como fue Nitrofosca Azul o GroGreen, que son los que están acá hacia este lado, pues prácticamente hasta el día 45 o día 46 fue donde llegaron a su mayor producción. Entonces, pues en tiempos, esto es tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, entre más tiempo pase, pues es más dinero que tengo que invertir. Entonces, Baifolan pues fue el que presentó mejores características. Trabajamos con otros organismos como es el ajolote, también es estamos haciendo ahí con la UAN. Tenemos varios experimentos con ajolote, estamos principalmente sobre la alimentación y para poderle darle los requerimientos nutricionales para que crezca de mejor forma el ajolote. Entonces, trabajamos con estos sistemas que es de atractabilidad, en donde los organismos se les dan ciertos aceites o ciertas harinas de diferentes fuentes, ya sean vegetales o animales, y pues ver con cuál responde de mejor manera el organismo para que una forma como de atractante. También estamos trabajando con los niveles de evaluar los niveles de contenidos de proteína y lípidos en las dietas, pues todo esto con la finalidad de que tengamos mejores crecimientos y animales más sanos. Esto no va para la parte también para de acuacultura de consumo humano, sino pues va para acuariofilia y para otras muchas áreas que se utilizan los ajolotes, pero pues tenemos que saber si lo que les estoy dando está bien o no está bien y están creciendo o no están creciendo. Trabajamos con otras especies, no nada más con estas que les acabo de mencionar. Y tenemos ahorita estos dos, que son la guabina y guabina maculatus, que se encuentran prácticamente en los arroyos. Y también esto a partir de que la gente que se encuentra en la zona ribereña nos dice, pues esto es lo que más comemos, pero realmente no sabemos qué proporción nos da. Entonces empezamos a evaluar pues, rendimiento de canal, contenido de proteínas, contenido de lípidos, ácidos grasos, aminoácidos. Y pues al final de cuentas tratar de decirle a la población, mira, consúmelo y eso es lo más adecuado. Y bueno, les digo, podría seguir aquí trabajando sobre lo que hacemos aquí en el laboratorio, es muchísimo, pero no lo podríamos hacer, pues ahora sí que somos bastante gente las que trabajamos ahí en el laboratorio, tanto estudiantes como investigadores. Investigadores solamente está aquí el doctor Fernando Vega, que es el encargado, el jefe del laboratorio, el doctor Saúl y pues su servidor, todos los demás son estudiantes. Entonces pues tenemos ahora sí que un grupo nutrido y sin este grupo nutrido de investigadores y de alumnos, pues prácticamente no se podría desarrollar pues absolutamente nada. O sea, son los que realizan el esfuerzo y pues por eso hay que mencionarlos y felicitarlos por su trabajo que hacen, ¿no? Y pues les dejo, ahora sí que es todo por mi parte, ahora sí que si alguien que gusta preguntar, les dejo el correo del doctor Fernando, que es el jefe del laboratorio, y pues ahí está mi correo electrónico, danielbat00@hotmail, y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Ahora sí que rápido, pero pues ahora sí que el tiempo no da mucho. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, el tiempo no da para tanto, pero sí son muchos trabajos que llevan haciendo, hace
un rato ahí con el doctor Fernando. Y tu trabajo también de hace un rato ya que estás ahí como catedrático. Abrimos la sesión de preguntas el que quiera participar, por favor, levante la mano para darle el micrófono o puede poner su pregunta en el chat, y se la leeremos aquí al doctor Vadillo. Igual los alumnos del posgrado de CIPNOR, esperamos que pregunten en y todos los seminarios en los que tienen que entrar, así que por favor, esperamos sus preguntas. Eh, ¿Habrá alguien por ahí? Ok, el doctor Ricardo Pérez, adelante, doctor. Gracias, sí. ¿Se me escucha? Sí, 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 se se escucha escucha muy bien. bien. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Muchas Hola, gracias ¿qué por tal? tu Buenos días. presentación. Solamente una aclaración. Hablabas mucho de que somos de la Universidad de Nayarit. Somos del CIBNOR. No sé si, si tenías clara la Sí, sí, sí. información. Sí, sí, lo que pasa es que también invitábamos a unos estudiantes de ahí la UAN. Al final, como no alcanzo a ver yo a todos los que están conectados, por eso Ah, ok, trataba de decirle. bien. Bueno, el seminario es de la Academia de Acuacultura del CIBNOR. Sí. No, supongo que también habrá gente de la Universidad de Nayarit, pero bueno, nada más era una aclaración. Ah, bueno, sí, Mi discúlpame para pregunta eso. es en torno a las especies de Macrobrachium que están estudiando. Ujú. Particularmente me llamó la atención que el esfuerzo que están haciendo es con Macrobrachium tenellum, pero tú comentaste que la especie Macrobrachium americanum parece que tiene es mucho más comercial, por lo que entendí. Sí. Entonces no me queda claro por qué eligieron trabajar más con Tenellum que con Americanum, si esta última pues es más comercial. Las dos son comerciales, ¿eh? O sea, prácticamente las dos aquí en la zona de Puerto Vallarta o la costa de Jalisco, las dos se consumen de manera importante. Eh, Tenellum lo encontramos en la naturaleza, ahora sí que por miles, o sea, todavía existe por miles, vamos, y en un ratito colectamos gran cantidad de organismos. Sin embargo, en la parte de costos, Tenellum pues sí resulta ser más barato que Macrobrachium americanum. Aunque un americano de 3 4 organismos ya son 700 800 pesos. Pero el problema existe en donde Macrobrachium americanum eh, no hay tanta información sobre a su pesca y realmente ya no lo encontramos, o sea, ya vamos nosotros a hacer colectas y son muy raros, o sea, esos organismos que colectamos para hacer este estudio, pues prácticamente fueron de 5 o 6 meses de estar yendo a colectar y pues los poquitos organismos, creo que eran 37 organismos los que pudimos el, extraer, pero sí fue muchísimo trabajo para poder colectar esos organismos. Lo que menciona la gente, ahora sí que la pesca ribereña, pues es que cada vez hay menos, pero regreso a que no hay estudios sobre pesquerías, cuánto se pesca, ¿no? Entonces, en realidad sí existe más ahí una problemática de otras áreas de pesquerías para podernos dar esa información. Entonces, lo poquito que nosotros alcanzamos a extraer, pues también ahora sí que dices, pues no puedo hacer un artículo o hacer un estudio pues con 5 organismos, ¿no? Entonces tratamos de irlos guardando y colectar ese número. Pero sí estamos conscientes de que si es una especie que está en peligro, que ya no se, ya por, ha sido sobreexplotada, y entonces pues tratar de generar la mayor información necesaria, porque pues tampoco no existe nada de información sobre, una vez que ya empiece yo a querer, si veo que tiene este alto potencial, que es un organismo caro, me lo llevo al laboratorio para tratar de empezarlo a reproducir, pues tampoco existe esta información sobre la parte de reproducción, sobre la parte en las larvas. Entonces, sí existe un problema todavía más complejo ahí. Y pues ahora sí que cuando tenemos poquitos organismos que vamos, inclusive ya tenemos gente de los mismos pescadores que se encuentran en el río, le decimos, oye, cuando tengas, cuando haya, porque solo se asocia también a la época de lluvias.
Entonces estos organismos solo se colectan en la época de lluvias. Entonces ya tenemos 4 o 5 personas y decimos, oye, cuando venga la época de lluvias, háblanos y nosotros vamos por ellos. Nos los terminan vendiendo también, pero pues sí se vuelve complicado, ¿no? Perdón, sí, sí, no, me queda clara la justificación. Nada más una última pregunta. Ujú. Alguna de las dos especies, no sé cuál, se cultivaba hace muchos años en granjas comerciales. Ya no se cultiva comercialmente ninguna de las dos. No, fíjate que ninguna de las dos, eso es lo que hemos estado tratando de hacer pues con la información, ¿no? De Tenelum, pues tratar de ver todas estas variables de que las llevamos a cultivo y la Pero gente ¿cuáles se... eran las que se cultivaban? Tenelum Porque hubo granjas en y Nayarit, digo, sí, en sí, Macrobrachion Guerrero, americanum. Pero lo que pasó fue que, te digo, como realmente no se sabía mucho de esta información, de estos dos, por ejemplo, Macrobrachion es súper agresivo, o sea, tienes que poner un organismo por hora, sí que yo creo que 20, 30 metros cuadrados, porque en realidad para mí es sorprendente cómo se encuentran dos machos, van y o sea, hasta que no se mata uno de ellos dos, el otro está a gusto, ¿no? Entonces son súper agresivos, entonces no los podemos tener tanto y Tenellum no es tan agresivo. Tenellum no es agresivo, Tenellum es más de poder estar más en conjunto con muchos organismos, nada más que el problema de Tenellum viene en otra parte, que es lo que decía del efecto toro, que hay un crecimiento ahora sí que el macho alfa es el que crece mucho más y limita el crecimiento de los otros machos. La hembra sí sigue su crecimiento, pero pues al final también va a haber una disminución en el crecimiento producto de, pues va a destinar para la reproducción y el macho crece mucho, pero limita el crecimiento de los otros. Pero justamente está en la parte de la investigación de decir, bueno, mira, pues crece, hay que hacer cosechas parciales, retirar a los más grandes para que haya ese cambio y poder ir cosechándolos. Sí se Pues vuelve un igual poquito retirar a más los machos, ¿no? ajá, se vuelve un poquito más complicado que pues ahora sí que con otras especies, que es lo que sería el Litopenus banamei, que pues Ok. que se los pones al principio y todos los cosechas, pero pues ahora sí que son otras opciones, ¿no? Que se pueden empezar a colocar Ok. pues como cultivos. Hemos estado trabajando también para desarrollar lo que serían los policultivos con en Tenellum y con otras especies de peces. Trabajamos con alguna variedad de tilapia y tuvimos buenos resultados. Ambos crecieron, entonces ahora sí que ir generando esta información para poderlos utilizar de otra forma. O sea, si vemos, tenemos este efecto toro, pero si lo podemos meter como policultivo, pues ya tienes un plus para el productor, ¿no? Para que tenga, pues al menos sacar dos especies y que tenga un poquito más de ganancia, ¿no? Pero Ok, sí, gracias, definitivamente gracias. con americano se ha vuelto muy difícil, de hecho hasta la extracción de los organismos muy difícil, entonces pero cuando los tenemos, pues tratamos de sacar la mayor información posible. Bueno, gracias. Doy No, espacio no, para que gracias, otros gracias, pregunten. Gracias. gracias. Gracias, doctor Ricardo. La doctora Danitza Guerrero, la doctora, levantó la mano, le cedemos el micrófono. Ah, sí, buenos días. Muchas gracias, Hola, Daniel, por tu presentación. Un saludo a Fernando Vega, que sí, fue gracias. colega de nuestro durante pues un buen rato por acá. Sí, a cada Oye, rato me mira, platican. yo te tengo algunas preguntitas que me quedaron, pues obviamente porque están abarcando una cantidad de cosas. Tu trabajo me recuerda hace como que 30 años, como cuando nosotros empezamos. Pero mira, en el género Dormitatum, Ujú. no estoy muy segura si es una especie de agua dulce o es una especie de agua salobre o de agua salada, en el caso de los peces. El caso de ornitardo lo podemos encontrar en agua dulce y en agua salada. En agua salada completamente, prácticamente, e inclusive nosotros lo hemos colectado en hipersalinidades, en estas lagunas costeras que a veces están hasta 45 de salinidad, 50 de salinidad, está Dormitator. Tiene una plasticidad bien amplia en cuanto a Muy salinidad. amplia. Sí, Oye, y en ese caso, bueno, te preguntaría, sí, están haciendo algunos trabajos de reproducción, estoy viendo, sí. ¿son animales gonocóricos o tienes alguna idea de eso? ¿Y la talla de primera maduración de estos animales? No, todavía no. Hemos sacado organismos cuando los hemos colectado, organismos de 10, 12 centímetros, que ya la gónada está eh, prácticamente del color que hemos sacado grandes, que ya está la gónada viable, ¿no?
Estamos haciendo Ajá. trabajos de reproducción con el doctor Rodrigo Montedioca de la FACIMAR en Mazatlán. Nosotros trabajamos en conjunto, ellos se van a la parte de reproducción y nosotros estamos trabajando con otros aspectos. Por la parte de reproducción con Dormitator también se ha vuelto muy complicada porque son ovocitos muy pequeñitos y entonces ahí Ok. hay un proceso bastante complicado en pasarle de que eh, Sí, con reservas, ¿no? Reservas sí, sí, la energéticas. parte de la reserva es complicada, entonces, ahora sí que ellos en Mazatlán están trabajando con eso y nosotros estamos, o sea, ahora sí que entre los dos le vamos a ir desarrollando poco a poco. Ok, pero ciclo cerrado todavía no tienen, No, o sea, no todavía lo no, están todavía produciendo. no. Ah, Él ok, ya ok. él ya pudo reproducirlos, él ya mediante, ay, no me acuerdo cómo se llama esta enzima, pero bueno, ya lo pudo reproducir, pero también solo llegó a cierto tamaño la larvita y se morían. También por el Ok. problema de que son muy pequeñitos y el Sí, la alimento no boca es debe de ser muy pequeña. Ajá. sí, sí, demasiado. Entonces, de hecho, ellos, gracias a Dormitator, pudieron determinar un rotífero, porque el que El más super utilizaban small. era, no es el que ellos es Proalis similis, que Ah, ok. inclusive ellos lo patentaron la producción de este rotífero, porque siempre utilizaban Brachionus, pero se fueron con otro todavía que es como 10 veces más chiquito que y se llama Proalis similis, tienen una patente de producción. Ahora sí que si les interesaría por ahí con esos animalitos, pues hay que platicar allá con la Facimar. Bueno, pues muchas gracias y felicidades y síganle, porque No, pues pues sí, esto es, como dices tú, si el doctor lleva con la Totoaba más de 30 años, pues nosotros también sí, llevamos un buen de años queriendo cerrar cultivos de peces de muchas especies y claro, finalmente nos ganó la industria, pero bueno, pues está bien, las dos cosas son sí. válidas. Gracias. Bye. No, gracias a usted. Gracias, doctora. Tenemos todavía tiempo para una o dos preguntas más. No sé si alguien más tenga por ahí levantada la mano o quiera levantar la mano o tenga interés. Si no, de todas formas, tenemos los correos del doctor Vadillo y del doctor Fernando Vega. Este, en esto del estudio de especies nativas que son muy, muy interesantes y que se pueden hacer muchas colaboraciones ahí con el grupo de Cucosta. Eh, no sé, por ahí los estudiantes del posgrado de CIPNOR, por aquí me aparecía uno, no, parece que los dejaste pensando en muchas cosas, Daniel. Bueno, pero pues ahora sí que Este, ahí están los correos. Es que sí, realmente para presentar todo esto, pues es bastante lo que estamos desarrollando. Y yo traté de hacer eso, de presentar, pues les digo, la mayor cantidad de animalitos con los que estamos trabajando, las especies. Ya en un futuro, ahora sí que si podría que me invites, ya les presento solamente sobre una especie, ¿no? yo creo que la Academia de Acuicultura con mucho gusto te podría invitar más adelante para una presentación ya más específica de alguno de estos organismos. Y pues sí, que se vea todo ese trabajo que ya llevan más de 10 años aproximadamente, ¿no? Ahí en Cucu. Agradecemos, bueno, te agradecemos mucho por el seminario y si no hay